Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquel niño que limpiaba tumbas en un cementerio del norte argentino llegaría a codearse con Frank Sinatra, a llenar estadios, a conquistar el cine, la música y hasta la política. Su vida es una montaña rusa de éxitos deslumbrantes y caídas devastadoras. Un camino marcado por la pobreza más cruel, la fama más abrumadora y una historia de amor que resistió todo. Esta no es solo la vida de Palito Ortega, es la historia de un milagro. Y lo que estás a punto de descubrir te va a emocionar hasta los huesos. ¿Qué opinas de este gran cantante? Comparte tu opinión en los comentarios y participa con tu mensaje con la comunidad. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario. En el corazón cálido del norte argentino, bajo el cielo azul de Tucumán, nació un niño condenado a la miseria, pero destinado a convertirse en leyenda. Ramón Bautista Ortega vino al mundo en condiciones tan precarias que ni siquiera tuvo una fecha oficial de nacimiento hasta días después de su llegada. Su infancia no conoció juguetes ni ternura maternal. Creció entre tumbas, lustrando zapatos y limpiando cruces, en un mundo donde la pobreza no era una etapa, sino una condena. Su madre lo abandonó siendo apenas un niño, y su padre, con la dureza que da el dolor, lo crió en silencio, sin reproches, sin consuelos. La vida le cerraba todas las puertas, pero él ya había decidido que, si no lo dejaban entrar, las derribaría a fuerza de coraje. Con apenas 10 años, Ramón ya era un adulto en miniatura. Vendía cubanitos con dulce de leche, lustraba zapatos, cargaba bicicletas y dormía poco. A los 16, cuando la mayoría aún sueña con el primer amor, él se despidió de su padre con el alma rota y tomó un tren hacia Buenos Aires, llevando solo una guitarra, una valija y un sueño imposible: ser cantante. El destino le devolvió un golpe feroz nada más llegar. Un desconocido que lo abrazó como un amigo terminó robándole hasta el último centavo, obligándolo a pasar su primera noche en la capital durmiendo en la dura y fría Plaza de Retiro. Pero Ramón no conocía la palabra derrota. La miseria lo había forjado como un guerrero silencioso. Consiguió trabajo en un bar, durmiendo en el sótano como si fuese una cárcel. Luego, vendiendo café en la puerta de Radio Belgrano y Canal 7, donde su silbido afinado comenzó a llamar la atención de los artistas. Uno de ellos le dio la oportunidad de su vida: ser asistente de una banda. Así nació su vínculo con la música. Aprendió a tocar la batería, luego la guitarra. Soñaba con Elvis Presley y no tardó en adoptar un seudónimo para cantar rock: Neri Nelson. Su primer disco pasó desapercibido, pero Ramón ya había decidido que no pararía hasta alcanzar la cima. En 1962, todo cambió. Conoció al compositor Dino Ramos, y juntos comenzaron a dar forma a un estilo que conquistaría a millones. Un año después, con el nombre artístico de Palito Ortega, grabó un disco en RCA y fue invitado al programa que cambiaría su vida para siempre, El Club del Clan. Allí nació el fenómeno. Su rostro, su voz, su historia conmovieron a un país entero. No tenía una gran voz, pero tenía lo que pocos artistas poseen: verdad, carisma, entrega. En sus ojos oscuros habitaba un dolor antiguo, y en su sonrisa forzada se escondía un niño que había aprendido a sobrevivir. El público lo amó sin condiciones. Los éxitos llegaron como un aluvión. Despeinada, la felicidad, Yo tengo fe, Bienvenido amor. Las radios no dejaban de sonar con su música. Las revistas lo llevaban en portada. Las fans deliraban. Y él, ese muchacho que había dormido en la calle, ahora era el rey de la canción popular. Pero la fama no se detuvo ahí. El cine llamó a su puerta. Su primera película, Fiebre de primavera, fue un éxito arrollador. Y luego vinieron muchas más. Mi primera novia, Un muchacho como yo, Amor en el aire, entre otras. En una de ellas, conoció a una joven actriz de mirada dulce y gesto angelical que cambiaría su vida para siempre: Evangelina Salazar. En 1965, mientras rodaban juntos, Palito se enamoró en silencio. Al principio, apenas se miraban. Él, tímido y reservado; ella, dulce y reservada. Pero el destino se encargó del resto. Durante una escena de baile, algo se encendió entre ellos. Ramón, que ya sabía lo que era sufrir, entendió en ese instante lo que era amar. Empezó a llamarla cada noche,
a esperarla en cada pausa del rodaje, a desear un futuro que por fin no doliera. Cuando terminó la filmación, la invitó a verla fuera del set, le mostró un departamento vacío y sin más le dijo que ya no estaba en venta, sería su hogar. Evangelina aceptó su amor y 2 años después se casaron en una boda que paralizó al país. Fue la primera ceremonia televisada de una figura del espectáculo. Hubo desmayos, avalanchas, euforia. El pueblo argentino veía en ellos una historia de amor verdadera. Poco tiempo después nació su primer hijo, Martín, y con él, una familia que se convertiría en símbolo de unión. Luego llegaron Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. 6 hijos, 6 almas que heredarían el arte, pero también la fortaleza de un hombre que todo lo construyó desde la nada. La fama de Palito Ortega no conocía fronteras. Sus canciones eran cantadas en español, italiano, alemán, francés, sueco. Vendió más de 28 millones de discos. Realizó 33 películas. Filmó en Londres, en Roma, en España, junto a íconos como Rocío Dúrcal y Libertad Lamarque. Parecía imparable. Era amado, respetado, aclamado. Y entonces, como suele pasar con los grandes, cometió un acto de amor tan grande que casi lo destruye. Trajo a Frank Sinatra a la Argentina. El año era 1981. Palito, ya empresario, contrató a Sinatra para una serie de recitales. Todo estaba listo. El Luna Park, el Sheraton, entradas vendidas. Pero una devaluación salvaje hizo colapsar su economía de un día para otro. Ortega perdió más de $2 millones. Quedó en la ruina. Lo había apostado todo, no por ambición, sino por amor a su país y a la música. Fue un golpe brutal, pero no el primero en su vida. No sería el último. Como tantas veces antes, se volvió a levantar, arruinado, perseguido por las deudas y con una familia numerosa a cuestas. Palito Ortega tuvo que hacer lo impensado, irse del país. No por miedo, no por cobardía, sino por necesidad. Con Evangelina y sus hijos, dejó atrás el esplendor, los estudios, las cámaras, los aplausos. Miami lo recibió con el idioma en contra, las cuentas vacías y la incertidumbre como compañera. Era como volver a empezar, solo que esta vez no era un joven soñador, sino un padre de familia quebrado económicamente, pero aún entero de espíritu. La Ciudad del Sol fue su refugio, pero también su campo de batalla. Con esfuerzo, formó una productora, cantó para la comunidad latina, invirtió y poco a poco volvió a levantarse. Porque si algo había aprendido en la vida, era a caer y seguir, siempre seguir. Su historia personal ya era un símbolo, pero faltaba aún un capítulo que la convertiría en leyenda. En 1989, cuando muchos ya lo daban por retirado, el entonces presidente Carlos Menem le propuso un desafío impensado: ser candidato a gobernador de Tucumán. Ortega dudó. Él no era político, era artista, pero su corazón seguía latiendo por esa tierra de cañas y tumbas donde había aprendido a sobrevivir. Y entonces aceptó. Decidió enfrentar a Antonio Domingo Bussi, el siniestro represor que pretendía gobernar una provincia que no era suya. La campaña fue intensa, emocional, desgastante. La gente, sin embargo, vio más que un artista. Vio al hijo de la tierra que volvía para servir. Ganó las elecciones con una mayoría arrolladora. Durante su mandato, Palito no se escondió tras un escritorio. Recorrió barrios, escuelas, hospitales. Fue un gobernador presente. No era un experto en economía, pero sí sabía escuchar. No entendía de tecnicismos, pero conocía el dolor de la gente, porque él mismo lo había vivido en carne propia. Al término de su mandato, intentó una reelección, pero la reforma constitucional no lo permitió. En 1999, volvió a dar un paso al frente y se presentó como candidato a vicepresidente, acompañando a Eduardo Duhalde. La fórmula perdió, pero Ramón volvió a demostrar que su compromiso con el país iba más allá del escenario. Sin embargo, la política también tenía su lado oscuro. Un escándalo de coimas salpicó al Senado, y aunque no fue hallado culpable, Ortega decidió renunciar a su banca y alejarse definitivamente de los cargos públicos. Se retiró en silencio, con dignidad, tal como había vivido siempre. Se despidió de la política con una mezcla de alivio y dolor. Su corazón, una vez más, le pedía volver a su verdadera esencia,
la música, y así lo hizo. Con la misma fuerza con la que había regresado de Miami, Palito volvió al mundo del espectáculo. Pero esta vez lo hizo con más libertad, sin exigencias externas, sin presión. Fundó una productora, se reinventó como director de cine y volvió a cantar. Pero su regreso no fue un simple capricho. Era el regreso de un guerrero, de alguien que había atravesado todos los fuegos y aún tenía melodías por cantar. Y entonces, como un acto de amor, ayudó a quien todos daban por perdido. Nadie sabía qué hacer con él. Nadie salvo Palito. Sin cámaras, sin publicidad, lo llevó a su casa en Luján. Allí lo protegió, lo contuvo, lo dejó ser. Y Charlie comenzó a sanar. Lo hacía en las noches frente al piano, tocando música clásica, vaciando su alma rota en cada tecla. Palito lo escuchaba en silencio, con la misma devoción con la que había escuchado las primeras canciones de su vida. Porque él entendía el dolor, porque él también había estado en el fondo. Y de ese fondo solo se vuelve si alguien te extiende la mano. Durante ese tiempo se forjó una amistad inquebrantable, un vínculo que trascendió géneros musicales y generaciones. El símbolo de la canción popular y el ícono del rock argentino se hicieron hermanos. No por estrategia ni por conveniencia, sino por humanidad. David Lebón, Nito Mestre, Juans, Lali Espósito, todos quisieron estar cerca del hombre que nunca juzgó, que siempre ofreció. No solo era un referente de la música, era una figura paterna, un testimonio viviente de lucha, de humildad, de resiliencia. Con más de 28 millones de discos vendidos y habiendo compuesto para gigantes como Ray Conniff o Rafael, Palito Ortega, podría haberse retirado con todos los honores. Pero él eligió seguir. Grabó nuevos discos, como Románticos 60s, Rock and Roll y Te llevo bajo mi piel, reversionando clásicos y dándoles su impronta. Hizo duetos con sus hijos, especialmente con Rosario Ortega, una artista en pleno ascenso que heredó la sensibilidad de su padre. Y entonces, en 2010, volvió a hacer lo que más amaba, subirse a un escenario. El Luna Park explotó de emoción. 50 años después de su debut, Ramón Bautista Ortega cantaba con el mismo brillo en los ojos, con la misma entrega. No necesitaba más, no le faltaba nada. Había vuelto a casa, a su verdadera casa, el corazón de su público. El regreso de Palito Ortega a los escenarios no fue una simple gira nostálgica. Fue un reencuentro con una parte de sí mismo que había quedado suspendida en el tiempo. Cada paso sobre el escenario era también un paso en su propia historia. Una historia que el público no solo recordaba, sino que celebraba. Las canciones no envejecían. Tampoco su energía. Rodeado de músicos, amigos y familia, Palito transformaba cada recital en una ceremonia íntima, una confesión compartida, un acto de gratitud. En 2011 lanzó El Concierto, su nuevo trabajo discográfico surgido de esa primera noche mágica en el Luna Park, y no se detuvo. En 2012, Por los caminos del rey mostró a un artista todavía vital, capaz de crear nuevas canciones sin dejar de honrar su estilo. No cantaba para estar vigente, cantaba porque lo necesitaba, porque había nacido para eso. Y como si su voz no fuera suficiente, su vida misma se volvió un símbolo, una bandera para generaciones que encontraban en él la prueba de que los sueños se cumplen si uno no se rinde. Su ciudad natal, Lules, le rindió homenaje. Una de sus avenidas pasó a llevar su nombre. Era el retorno glorioso del hijo pródigo, del muchacho que había salido a buscar futuro sin saber si habría mañana. Pero la gloria no se detuvo ahí. En 2013, en Las Vegas, recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. Fue una consagración más, pero también un instante para mirar atrás, para recordar la Plaza de Retiro, la lluvia de Buenos Aires, la pobreza, los cubanitos, las tumbas, y también para agradecer a la vida, al público, a Dios. Ese mismo año, Palito comenzó a compartir escenario con su hija Rosario. Juntos cantaron, se miraron con ternura, y el público fue testigo de algo más grande que la música, una herencia emocional, una historia familiar que se transmitía entre acordes. Porque Palito no solo construyó una carrera, construyó una dinastía. Sus hijos siguieron caminos artísticos. Julieta, actriz y referente cultural.
Sebastián, uno de los productores más importantes de la televisión argentina, Emanuel, cantante con una carrera propia. Luis, director de cine de renombre. Martín, también vinculado al arte. Todos brillaban, pero todos volvían siempre al mismo lugar. ¿Su padre? Su origen. En 2015 lanza Cantando con Amigos, un álbum grabado en Nueva York donde comparte canciones con figuras icónicas como Charly García, Once, Alejandro Lerner, Nito Mestre. El disco no solo fue un éxito musical, fue un testimonio de hermandad, de respeto. Porque a esa altura, Palito ya no era solo un artista, era un referente moral. Alguien que había superado el olvido, la crítica, la ruina, los prejuicios. Alguien que se había parado frente a la oscuridad y había vuelto con luz. En 2017, rinde homenaje a su viejo alter ego con el disco Rock and Roll, como una forma de cerrar el círculo. Incluye Popotitos, cantado a dúo con Charly, y temas propios como María y donde suena el rock and roll. La imagen de ese chico flaco que silbaba en la puerta de una radio y soñaba con ser Elvis volvía a aparecer. En 2018, Capif le rinde un homenaje titulado Un muchacho como él, en el CCTK de Buenos Aires, desde Charly hasta Lali Espósito, pasando por Miranda. Axel, Iván Noble, Los Totora, Jimena Barón y sus propios hijos, todos unieron sus voces para homenajearlo. Fue un acto de amor colectivo, una ovación nacional. Nadie quería hablar de retiro, porque todos sabían que Palito Ortega era irreemplazable. En 2019 sigue reversionando clásicos. Lanza el videoclip de Diana, el eterno tema de Paul Anka. También reedita 7 de sus discos más emblemáticos, abriendo la puerta a una nueva generación que descubre en él un sonido que, aunque nacido en otra época, sigue vibrando en presente. Cada reedición es como desempolvar una joya. Cada canción, un pedazo de historia argentina. En 2020, en plena pandemia, cuando muchos artistas se apagaban en el encierro, Palito lanzó 3 nuevos singles: El mar, Te llevo bajo mi piel y Algo tonto, este último a dúo con Rosario. La música, otra vez, era su refugio y su vehículo para conectar con el otro. Aunque el mundo estuviera detenido, él no lo estaba. Nunca lo estuvo. Nunca se permitió el lujo de la comodidad. Y entonces, en 2021, presentó el disco Te llevo bajo mi piel, con clásicos del jazz y boleros en español. Su voz, ahora más pausada, más madura, acariciaba las notas con la experiencia de los años y el alma de quien ha vivido demasiado. Ese mismo año, volvió a presentarse en el Luna Park. Era diciembre. La emoción en el aire era casi física. Cada canción era cantada a coro, como un rezo, como una celebración de la vida. La gira continuó. En 2022, lanzó el videoclip en vivo de Un muchacho como yo, grabado en ese concierto inolvidable. A los 81 años, Ramón Ortega seguía cantando, viajando, contando su historia a través de las canciones. Se presentó en Mendoza. Fue homenajeado en el Teatro Metropolitan con el premio Protagonistas. Lo acompañaban colegas, amigos, su familia. Hoy, a sus 84 años recién cumplidos, Ramón Bautista Ortega sigue de pie, con la misma elegancia que lo llevó del barro al aplauso. Camina con paso firme, con una serenidad que solo tienen los que han vencido a la vida 1000 veces. Mientras muchos lo imaginan retirado, descansando entre recuerdos, él prepara sus últimas presentaciones con la intensidad de quien sabe que cada canción es un acto de amor, un gracias eterno a quienes lo han acompañado desde siempre. Su gira de despedida, el Gracias Tour, no es un adiós cualquiera, es un gesto de nobleza. Quiere recorrer cada rincón donde fue escuchado, cantado, amado. Quiere mirar a su gente a los ojos y decirles con voz pausada: gracias por tanto. A su lado, como siempre, está Evangelina, su gran amor, su compañera de toda una vida. También están sus hijos y sus nietos, rodeándolo con un respeto que solo pueden hacer del amor profundo. Ellos saben quién es su padre, un hombre que lo dio todo, que cayó, que se levantó y que nunca traicionó su esencia. El mismo que hoy sigue componiendo, pintando, soñando en su casa de Buenos Aires como si recién empezara.
No graba discos por obligación, sino por necesidad vital. Su alma sigue cantando, incluso cuando el cuerpo le pide pausa. En este tiempo de homenajes, su figura se agiganta. Las distinciones no cesan. Los premios, los tributos, los escenarios llenos. Pero lo que más lo conmueve no es la fama, sino el cariño auténtico que le devuelven las generaciones que crecieron con él. Padres, hijos y nietos tararean sus canciones como si fueran eternas, porque lo son. La felicidad, sabor a nada, yo tengo fe, un muchacho como yo. No hay argentino que no haya escuchado su voz alguna vez. No hay latinoamericano que no haya sentido su música cerca del corazón. El legado de Palito Ortega vive también en sus hijos, artistas talentosos que brillan por derecho propio. Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis, Rosario, Martín. Todos lo honran desde el arte, pero sobre todo desde la unidad. En una época donde todo se fragmenta, la familia Ortega se mantiene firme, unida, luminosa. Eso también es obra de Palito. Hoy, cuando sube al escenario, no lo hace con el impulso de quien quiere volver a ser. Lo hace con la paz de quien nunca dejó de ser. El público lo sabe, lo siente. Cada presentación es un ritual, un abrazo masivo, una despedida que nadie quiere que termine. Y es que, aunque él diga que se va, su figura ya es parte de la cultura popular, como un tango, como una empanada, como un mate bien cebado. No se va, permanece. Su legado ya no es solo artístico, es humano. Es el ejemplo vivo de que nada está perdido mientras haya coraje, honestidad y amor. Es el pibe que vendía café y terminó abrazado por Sinatra. El chico que dormía en la calle y llegó a gobernador. El cantante que se animó a rescatar a Charly García cuando el país entero lo había soltado. El padre que eligió su familia por encima de la fama. El artista que sin una gran voz se convirtió en la gran voz del pueblo. Palito no necesita despedirse, porque ya es eterno, porque su historia de barro y de gloria quedará grabada en la memoria de un país que lo vio crecer, caer, levantarse y brillar. Y lo más admirable no es que haya llegado tan lejos. Lo más admirable es que nunca olvidó de dónde vino. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.